¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio David Paravicini, constituyente integrante de la Comisión de Economía de la ANC y coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias por la invitación. Hablar primero del tema electoral de las elecciones. ¿Cómo divisa usted este inicio de campaña y el transcurso de la misma? Bueno, creo que estamos ante un evento electoral en condiciones realmente que nunca había habido en Venezuela. Se está convocando un proceso electoral en medio de una guerra, de una declaratoria de guerra por parte del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, contra nuestro país. El propio presidente de la República de Estados Unidos está dirigiendo las acciones en contra del pueblo venezolano, y en esas condiciones terribles y de guerra se ha convocado unas elecciones. En ese clima y en ese escenario creo que, bueno, no tenemos punto de comparación con nosotros mismos, pero hay un clima de político en la mente, en el interés de los venezolanos, porque las propuestas a enfrentar esta situación, bueno, tiene dos facetas. Una que la está representando el presidente Nicolás Maduro, que tiene unas propuestas en lo financiero, en lo económico, en la organización política del Estado, con la Asamblea Nacional Constituyente proponiendo una nueva forma de enfocar la economía, y una forma porque expresada en candidatos que representan a la oposición, que tengan tiempo una propuesta, digamos, también a este tema. Eso es un clima inédito, donde los factores internacionales, como este caso pues, de los Estados Unidos, tienen un peso gravitando de manera ostensible sobre la opinión, y creo pues que tiene un buen desarrollo. Faltan ya menos de un mes para el proceso electoral, hay clima electoral, se está levantando pues cada vez más el interés y el debate sobre este tema. Y bueno, creo que pues yo tengo buena opinión porque el proceso político se está desarrollando. Hace referencia, me llama la atención que usted al principio menciona la palabra guerra. Se ha hablado del gobierno, se le llama la guerra económica a las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero más allá de eso hay otras características por las cuales usted puede calificarlo como guerra, la posición de Estados Unidos y otros países del hemisferio en torno al gobierno de Venezuela. No, la guerra es una guerra declarada del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Primero, hace 2 años, el presidente Obama declaró que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses de los Estados Unidos. A partir de esa declaratoria ha habido una escalada de acciones en materia financiera, en materia de decisiones diplomáticas, mediáticas, de acoso internacional contra nuestro país. Me refiero a la guerra, estoy hablando que ya no es solamente una guerra económica, una guerra global en su conjunto, tratar de doblegar la voluntad del pueblo venezolano de manera que abata o destituya al presidente Chávez. Ha estimulado y está financiando factores externos, financiando factores dentro del país para conspirar contra nuestro Estado. No sé qué te quieres referir, es una guerra, pues, una guerra no solamente económica, una guerra de un país contra otro, y que no ha llegado a la escalada de que invadan los marines o unos bombardeos, pero los efectos en este momento los tienen sitiados desde el punto de vista financiero, económico. Tiene instrumentos como las casas de cambio que están en Cúcuta, especulando con el valor contra nuestra moneda, destruyendo nuestros valores internos a través de la situación de guerra que estamos. No sé cómo se quiere que te describa la guerra. Hay libros que pueden ayudarnos a entender lo que pasa aquí. Los libros de Curcio Malaparte sobre la guerra en Italia, la peste, Caput, libros de André Malraux sobre la guerra, las situaciones de guerra en Europa durante los años de guerra. No sé qué referencias quieres que te dé. No, hay otras referencias, por ejemplo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y le voy a hacer la referencia nada más para ya pasar al otro tema, porque no se ha llegado al extremo bélico en el cual es el marco principal de una guerra. Pero ya pasando al tema del sistema eléctrico, aprovechando que usted es coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua, hay una situación en Occidente, en Zulia, en Táchira, hacía referencia también la gobernadora Lady Gómez el día miércoles a la situación que viven en Táchira con la electricidad. ¿Cuál es la realidad que se vive en esa zona del país?
Bueno, la realidad que se vive en general de los servicios en Venezuela es que nuestra economía es una economía dependiente. Cuando uno habla de una economía dependiente, eso tiene un significado. Y es que en caso venezolano, el 80% de los componentes, de las estructuras de costo de cualquiera de nuestros servicios, el 80% es en divisas. Y las divisas, el dueño de las divisas, producto de esta guerra que estamos hablando, nos las ha suspendido, no solamente por la vía de encarecer el acceso a ellas por las vías informales del tipo de cambio paralelo, sino además desde el punto de vista financiero. Esto hace que CanTV, Movilnet, pero no solamente las del Estado, las privadas también, que necesitan estos recursos de divisas para poder sostener sus plataformas tecnológicas y sus servicios, las tienen eliminadas. Otro de los servicios de alta dependencia tecnológica y de alta dependencia de divisas es el servicio eléctrico. Las turbinas, los transformadores, el sistema de cable, no los producimos aquí, son todos que históricamente es vendiendo petróleo, obteniendo las divisas y con esas divisas, 96% de los ingresos de divisas históricamente corresponden al petróleo. Bueno, ahora el petróleo cayó de precio. La situación de sabotaje que tenemos en PDVSA que ha llevado a la disminución de la producción de petróleo y al aumento de los costos de producción, todo esto ha constreñido el acceso a las divisas necesarias para mantener los servicios de manera eficiente. Eso ha afectado al sistema eléctrico en su forma general. Pero además hay también saboteo interno. En el caso del Zulia, específicamente, hemos visto cómo se han deteriorado los servicios de la planta Ramón Laguna y de la Termozulia, que ellas entre las dos deberían estar produciendo cerca de 1.200, 1.500 megavatios y está en una producción de un 10% de su capacidad. Y entonces ahí también podemos decir que no solamente es el efecto de la escasez del acceso a la divisa, sino también factores de sabotaje interno dentro de la industria eléctrica, que ya ha sido denunciado en varias oportunidades por parte de los que son sabotajes directos a las subestaciones, incendios en las subestaciones, robos de cable, etcétera, sino también en parte de lo que significa la aplicación de mecanismos de mantenimientos correctivos, inversiones oportunas, etcétera. Eso tiene que ver mucho con esto. Se ha conformado una unidad allá hace recientemente dirigida por el gobernador Omar Prieto, donde están los alcaldes, el alcalde de Jesús Enrique Lozada, Junior Mujica, de Maracaibo, Willy Casanova, de La Cañada, de San Francisco, de manera de, en conjunto y con los trabajadores, hacer propuestas que les permitan mantener la seguridad y la vigilancia sobre las subestaciones y además poder implantar o implementar y llevar a cabo reparaciones o formas de paliar o atenuar el impacto del tema del servicio que depende fundamentalmente del suministro eléctrico desde el Guri, desde el Caroní. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a usted. Nos acompañó David Paravicini, constituyente, integrante de la Comisión de Economía de la ANC y coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer. Un fuerte abrazo.